Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos siguen, nos escuchan a través de esta emisora online Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días a todos. Aquí ya lista para iniciar aquí en un Busco en Ti en el programa de hoy de Comunicados con él. Hoy tenemos el tema del alma abatida. Este va a ser nuestro tema para el día de hoy. Y pues vamos a iniciar este, este tiempo hablando acerca de esas cosas que están en nuestra alma, que muchas veces el único que tiene la solución para arreglar nuestra tristeza o nuestra alma abatida es Dios, ¿verdad? Entonces, pues es importante saberlo y hay muchas cosas que la palabra de Dios nos comunica acerca de cómo sanar esa alma abatida, cómo quitar de nuestra vida esos dolores, esos pesares, todo esto, ¿no? Entonces es muy bueno saberlo, muy bueno conocerlo, muy bueno saber también lo que Dios dice para que nuestra alma, ¿verdad?, esté tranquila, esté gozosa, esté buscándolo a Él y pues sea algo diferente, ¿no? Totalmente una vida diferente con lo que Dios nos muestra en su palabra. Entonces, pues por eso este tema, el tema de hoy que traigo aquí a este día, pues es el alma abatida. Entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía? Dice el Salmo 42:11, ¿verdad? ¿Por qué se abate esa alma de nosotros? ¿Por qué está abatida? Y ahí en el Salmo podemos ver que dice, ¿por qué te abates, no? En esta escritura leemos cómo el salmista se siente abatido. Y pues vamos a leer un poco acerca de este salmo para ver, ¿verdad? Que no, pues también nosotros tenemos a lo mejor alguna situación lastimosa, alguna situación que nos duele, que nos afecta, que nos angustia, pero pues tenemos a Dios, ¿verdad? Entonces recurrimos a Él en todo momento. Y ahí en Salmos 42:5, el salmista dice, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Dice, espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador, ¿sí? Dice, Dios mío, mi alma está muy abatida, por eso me acuerdo de ti desde estas tierras del Jordán, desde los montes de Hermón y Mizar. Pero tú, Señor, durante el día me enviarás tu gran misericordia y por la noche tu cántico estará conmigo con mi oración a ti, Dios de mi vida. Dios mío y roca mía, yo te pregunto, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Siento un dolor mortal en los huesos cuando mis enemigos me afrentan, cuando a todas las horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Pues entonces vemos, ¿verdad?, al salmista también con una preocupación, con una situación de abatimiento, ¿verdad?, en su interior, en los adentros, en nuestra profundidad de nuestro corazón, está a lo mejor desanimado, está a lo mejor triste, ¿verdad? Entonces podemos entender que también Dios está con nosotros en este día, Dios está atento, ¿verdad? A nuestras preguntas, a nuestras súplicas, a nuestras circunstancias de vida y Él está ahí, ¿no? Entonces está aquí a nuestro lado el Señor. Y bueno, estos escritos obviamente fueron en un momento en que el salmista estaba pasando una situación difícil, ¿no? Quien no ha pasado una situación difícil, o qué bueno que no ha pasado una situación difícil, pero quien pasa una situación difícil, ¿verdad? Clama a Dios, ¿verdad? Y pide y empieza a verse hacia acá, ¿no? ¿Por qué está batida mi alma? ¿Por qué está lastimado mi corazón? ¿Por qué está así, no? O sea, cuando te empiezas a preguntar, ¿qué ha pasado que estoy con esta tristeza, esta desesperanza y así, ¿no? Entonces, aquí es en un momento en que el salmista estaba pasando una situación difícil que no podía llevar que pues, lo único que podía era llevarlo a sentirse abatido, deprimido, y pues por esa razón escribe, ¿por qué te abates, alma mía? ¿No? Se hace la pregunta, es bueno hacerse esa pregunta, ¿por qué estamos abatidos? ¿Por qué está mi alma así?
Muy pocos cristianos escapan de la experiencia de la depresión. Y según Spurgeon, la mayoría de la familia del Señor ha recorrido el camino que se describe aquí gráficamente. En el Salmo 42, lo que leímos, así muchos hemos gráficamente pasado por eso, ¿no? Entonces lo leemos y nos queda así como dicen, nos cae el anillo al dedo, ¿no? Entonces, este es el Salmo, es de gran utilidad, ¿no? Para instruir a aquellos que caminamos por este mundo con la esperanza de llegar al cielo. Es una esperanza, ¿no? Te preguntas a ti mismo y Dios responde a tu corazón, ¿verdad? Aquí estoy yo a tu lado, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y si regresamos a este salmo, ¿no? Dice, pero tú, Señor, durante el día me enviarás tu gran misericordia, dice en el verso 8 de Salmos 42, y por la noche tu cántico estará conmigo, con mi oración a ti, Dios de mi vida, ¿no? Entonces, tenemos esta respuesta de esperanza, ¿verdad? A través de la misma pregunta que nos hacemos, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿No? Este salmo es de gran utilidad, entonces, para instruir a aquellos que caminan en este mundo con la esperanza de llegar al cielo. En momentos tan difíciles nos preguntamos qué debemos hacer cuando estamos abatidos, qué tengo que hacer si estoy triste, si estoy desolado, ¿verdad? O lastimado, lo que sea. En esos momentos de confusión en nuestra vida buscamos respuestas. Y David mismo se pregunta, ¿por qué te abates? O sea, el salmista, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás en esa situación? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué me he sentido sin ganas de nada o como triste, ¿verdad? Entonces, cuando nos sentimos abatidos, lo menos que podemos hacer es caer en la autocompasión. Es lo menos que podemos hacer. O sea, ay, es que me pasó a mí, y es que pobre de mí, y es que porque a mí, ¿verdad? Y porque esto, Señor, y por qué el otro, ¿no? Y preguntamos como pues nos está tocando en ese momento algo que no esperábamos, ¿no? Entonces, lo menos que podemos hacer es caer en autocompasión. Es muy fácil caer en la autocompasión y sentir lástima por nosotros mismos y preocuparnos completamente por nosotros mismos solamente, ¿no? O sea, es que me pasó y a mí, a mí, a mí. Entonces nos metemos en esto y no salimos fácil, ¿no? Entonces quedamos ahí en una depresión o en una tristeza, pues a veces ya para toda la vida, ¿no? Entonces hay que preguntarse, qué bueno que el salmista se hace esta pregunta, ¿verdad? Y esa respuesta de Dios nos se hace esperar. Entonces podemos leer ese Salmo 42, tenerlo ahí para conocer, ¿verdad? Lo que podemos escuchar hacia nuestro corazón y lo que Dios dice, como decimos en este segmento de comunicados con Él, estando comunicados con Dios, dice, pero tú, Señor, durante el día me enviarás tu gran misericordia y por la noche tu cántico estará conmigo, con mi oración a ti, Dios de mi vida. Dios mío, loca mía, yo te pregunto, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué debo andar congojado y sufrir esta opresión del enemigo? Ajá, entonces ahí Dios es el que contesta, ¿verdad? Y va a contestar a tu corazón muchas cosas y te va a animar y te va a fortalecer y tú vas a ver todo esto claramente. ¿Ah? Entonces, no podemos caer en esa autocompasión, tenemos que buscar a Dios y seguir adelante y salir de nosotros mismos. No podemos evitar que salga un lamento de nuestro interior, pero hay esperanza cuando estamos en Cristo, quien ha ganado la victoria para nosotros. ¿Sí? Él ya ganó la victoria, ya estamos del otro lado a pesar de lo que esté sucediendo, a pesar de lo que estemos viviendo, de lo que estemos sintiendo. Dios ya ganó esa victoria para nosotros. Encontraremos consuelo y paz en la palabra de Dios, como ya leímos. También es muy fácil en esos momentos sentir que todo está mal y decirlo, ¿verdad? Podemos pasar quejándonos pues todo el tiempo al sentirnos abatidos y molestarnos con las personas, ¿no? También, o sea, podemos hasta tomar como una actitud de déjenme en paz, yo me resuelvo solo y yo solito puedo y todo, y estar amargado y estar deprimido y estar lastimando a otros. Entonces tengamos cuidado de estarnos quejando todo el tiempo, no debe ser todo el tiempo, sentirnos abatidos y no debemos molestarnos con las personas, ¿verdad? Eso
no nos permite estar en una buena relación con Dios. Entonces, tenemos que salir de ahí, tenemos que pedirle a Dios que nos hable a nuestro corazón y tenemos que leer la palabra y conocer al Dios que se comunica con nosotros, al Dios que ha dado a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos salvos y seamos salvados hasta aún de esa depresión, ¿no? De esa tristeza, de ese desánimo, de todo esto que está aconteciendo. Entonces, adelante, salir avante, salir fuerte, salir reforzados y fortalecidos, ¿verdad? Con la palabra y con lo que Dios dice. En Éxodo, por ejemplo, 16:8 dice, Moisés dijo también, por la tarde el Señor les va a dar de comer carne y por la mañana les dará pan hasta que se llenen, aquí dice esta versión, hasta que se harten, porque el Señor los ha ido a murmurar contra él. Perdón. ¿Quiénes somos nosotros cuando ustedes murmuran? No murmuren contra nosotros, no murmuran contra nosotros, sino murmuran contra el Señor. Por supuesto, es una buena terapia compartir nuestra carga con alguien más. La palabra de Dios nos enseña a llevar las cargas los unos de los otros, ¿sí? Entonces, esto podemos hacer, ¿verdad? Ayudar si vemos a alguien también que está en esa tristeza, ayudarle a llevar las cargas a salir, ¿verdad? Administrarle con la palabra de Dios, hablar de parte de Dios a su corazón o a nuestro corazón, ¿verdad? Dios habla. Entonces, por supuesto, es una buena terapia compartir nuestra carga con alguien más, buscar un amigo, buscar un familiar, ¿verdad? Con el que tienes confianza para hablar y decir y que te pueda escuchar o que sabes que te escucha. Entonces, Dios así también te escucha, acercarte más a Dios. La palabra de Dios nos enseña a llevar también, bueno, las cargas los unos de los otros. Y tenemos una gran oportunidad para apoyar a quien se encuentra abatido también, ¿no? Podemos ayudar a esa persona, podemos darle un consejo de este tipo, ¿verdad? Como ahorita Dios nos está hablando sobre todo. Entonces, tenemos esa gran oportunidad para apoyar a quien se encuentra abatido. Y si hemos salido adelante con la ayuda de Dios de una situación similar, pues, ¿verdad? Darle ese testimonio de que Dios puede hacer muchas cosas, de que puedes levantarlo, lo que te ha sucedido para bien después de una situación que a lo mejor fue difícil, lo puedes compartir a alguien que tiene esa tristeza, ¿verdad? Que a lo mejor es parecida, que no siempre es igual, pero puede ayudarle, ¿verdad? Que tú estés ahí, ¿verdad? Tengas que apoyar a otros, lo estés apoyando. Pero cuando estamos abatidos, no estamos en el mejor momento, ¿verdad? Eso sí hay que recordarlo para ayudar a las personas y puede ser contraproducente. Entonces, a veces tenemos que orar por ellos, tenemos que tener esa intercesión por las personas que están abatidas o que intercedan por nosotros o de alguna manera, ¿no? Para no meternos más allá de donde nos permitan. Entonces, si estamos abatidos, orar por la persona y ministrar, hablar palabra o darle un mensaje, darle una carta o algo así, ¿verdad? Entonces se pueden hacer muchas cosas para ayudar a esas almas abatidas o para que nos ayuden en lo que está sucediendo, ¿no? En nosotros, si estamos abatidos. Si bien es cierto que la Biblia dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, ahí en Gálatas 6:2, también hay cargas que debemos aprender a llevar y superar nosotros mismos, con la ayuda de Dios, claro, ¿no? Entonces es bien importante esto, ¿no? Y podemos llevar las cargas de los otros, pero también podemos llevarlas, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos a Dios, aprender a llevarlas nosotros, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Eso es muy, muy interesante, muy importante, ¿no? Que lo sepamos, que Dios nos comunica en esta mañana lo que podemos hacer por nosotros mismos si tenemos este abatimiento en nuestro alma. Pues la Biblia también dice, porque cada uno llevará su propia carga, dice en Gálatas 6:5. Puede que no hagamos nada al respecto y simplemente dijimos que la depresión continúe, ¿no? O que se salga y se vaya primero, Dios, ¿verdad? Con oración, pero si no hacemos nada, y pues, dice, puede que no hagamos nada al respecto y simplemente dejamos que la depresión continúe, ¿no? Y pues no, podemos acercarnos, ¿verdad? Y por eso tenemos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Jesucristo y el mismo Espíritu Santo para que vengan en nuestra ayuda y para que hablen a nuestro corazón y para que estén con nosotros, ¿verdad? Entonces, en esta situación, no te quedes solo, y no dejes que esto continúe, sino pídele a Dios que por tu vida, por tus sentimientos, por tu interior, por lo que está pasando en ti, no te quedes solo.
Tienes a quién acercarte, tienes a Dios, tienes familia, tienes amigos, y bueno, puedes hacerlo así. Bueno, entonces puede que no hagamos nada al respecto, ¿verdad? Si dejamos que la depresión continúe, eso también está mal, porque cuando estamos deprimidos se necesita alguna acción, ¿sí? Tiene uno que mover de donde está, porque si no también es contraproducente estar en el mismo lugar con todo en el mismo cuarto, en el mismo tiempo, querer hacer todo igual y movernos de donde estamos, ¿no? Está también mal, que cuando estamos deprimidos, pues necesitamos tener esa acción, no quedarnos quietos, ¿no? Lo que podemos aprender del Salmo 42 es cómo actúa el salmista David, ¿no? Cómo actuó en el momento en que estaba abatido para liberarse de su depresión. Y una de las cosas es que se quedó a solas, ¿verdad? Podemos quedarnos a solas con nosotros mismos y podemos ir a un lugar tranquilo, buscar ese lugar tranquilo para estar a solas, pero con Dios. Sí, el salmista hizo esto y es evidente que se quedó solo con su propia alma para escuchar la voz de Dios, ¿sí? O sea, quédate ahí en ese tiempo con Dios, ¿verdad? Y escucha a Dios que te dice. La vida es tan agitada y tanto ruido y tantas cosas que hacer. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta Ciudad de México, que es grandísima, ¿verdad? Es una ciudad muy agitada y hay tanto ruido en todas partes que nos distrae buscar a Dios. Nos distraemos o no nos da el tiempo o lo que sea y no hay un espacio, ¿verdad? Donde estemos tomando ese tiempo con Dios. Entonces busca un lugar tranquilo para estar a solas con Dios, ¿sí? A pesar de todas tus actividades o lo que tengas que hacer, un tiempo con Dios siempre será bueno, o despiértate más temprano, en la madrugada, o ora en un tiempo donde estés a solas con Dios. Por supuesto, no debes quedarte solo contigo, y no debes estar todo el tiempo contigo mismo, ¿verdad? Ya que te deprimirás más. Sin embargo, un tiempo a solas con Dios te ayudará en gran manera, pues la Escritura dice echar toda la carga y la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, uno de los consejos es que te quedes a solas, ¿verdad? Pero con Dios, que no estés tú solo y nada más ahí pensando lo mismo, sino que le des ese lugar, ¿verdad? Lo que tienes que hablar con Dios, lo que tienes que entender de Dios y lo que Dios quiere comunicar a tu vida. Admitir también es importante que nos sintamos abatidos, pero tener en mente, ¿verdad? Este salmo que leímos, el Salmo 42, lo primero que hace el salmista es que reconoce que se sentía abatido. Debemos ser honestos y francos con nosotros mismos sobre nuestra verdadera condición, ¿sí? O sea, eso sí, ser francos y entender lo que está pasando, debemos decir, estoy abatido y buscar ayuda, ¿sí? Estoy abatido, o sea, me siento en este momento de esta manera y tengo que buscar ayuda y voy a buscar a Dios, voy a buscar lo que se tenga que hacer con las personas con las que me rodean, ¿verdad? Que hablarlo, compartirlo o estar ahí, acercarse a alguien más. Y bueno, consultar el motivo, bueno, el primer punto era que te quedes a solas con Dios, ¿verdad? Otra cosa era admitir que te sientes abatido. Y el tercero es consultar el motivo por el cual estás abatido. Entonces, el versículo 5 y 6, el salmista pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué soy así? ¿Y por qué estoy así? Perdón, porque estoy así. Y podemos hacernos la misma pregunta. Puede haber una serie de razones para tu depresión. Entonces, si estás preguntando por qué te abates, oh alma mía, puede haber algunas posibles razones, ¿no? Puedes tener algo que ver con tu temperamento, puede tener que ver con eso. Algunas personas siempre miran el lado malo, el lado negativo, el lado negro de la vida, así es como están hechos y no pueden evitar ser negativos, ¿no? O puede ser que también que tenga que ver con tu salud, ¿no? También, o sea, hasta puede ser una falta hasta de una vitamina o de algo, de oxigenación, no sé, puede tener algo que ver con tu salud. Las personas con buena salud a menudo son brillantes y optimistas. Después de un tiempo de enfermedad pueden deprimirse y desanimarse. O puede deberse a diferentes circunstancias, ¿no? Que te han ocurrido, que ha pasado, o que has visto o has vivido también. Entonces,
Por eso es importante, ¿no? Esto de consultar el motivo por el que estás así, ¿no? Entonces, si es algo de salud, si es algo de temperamento, o si es otra circunstancia, o has estado experimentando persecución, como lo hizo el salmista en el versículo 4, tal vez haya sufrido un duelo, una gran decepción, todas estas cosas pueden llevarnos a un estado mental depresivo, o puede deberse a una reacción, también porque la depresión a menudo sigue después de una larga sesión de trabajo. A veces después de estudiar para un examen, hasta porque quedas de entregar un trabajo que tenés que entregar, ¿no? Quedas así como exprimido. Después de unas vacaciones maravillosas que, uy, todo fue precioso y llegas a casa y a la realidad y, ay, ¿no? Ahora qué pasa, ¿no? O sea, cambian las cosas, ¿no? Entonces puede deberse a una reacción únicamente, ¿no? O después de que tenías que tomar una decisión muy importante, ¿no? Sabrá Dios cuántas cosas no tenemos que decidir y que a veces hasta nos golpean hacia adentro, ¿no? Porque es algo importante que decidir y pues, podemos quedar así como hasta cansados, ¿no? En decidir o en cuando hay cambios en las empresas, en los lugares donde de trabajo, esto, o hasta un cambio de casa, te puede cansar tanto que hasta te puedes deprimir, ¿no? De que ya quería esto y ya estoy aquí y ahora me siento bien cansado, ¿no? Triste o no sé qué, pero puedes deberse a una reacción, ¿no? Entonces, también es importante porque está batida tu alma, puede ser por ir en contra de lo que Dios quiere de tu vida, como fue el caso de Jonás, ¿verdad? Y como no obedeció a Dios y como todo lo que le pasó y tuvo que arrepentirse y tuvo que ir a compartir a donde él no quería y el pez se lo tragó y todo esto lo que le pasó puede ser por en contra de lo que Dios quiere en tu vida, ¿no? Pero todo esto pasó por no obedecer a Dios y bueno, y ya al final ya se arrepiente, se da cuenta, ¿no? De que tiene que hablar, ¿verdad? Lo que Dios le dijo y donde le dijo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Que te estamos haciendo lo que Dios dice o vamos hacia otro lado donde no tenemos que ir cuando tenemos que ir a donde Dios ya nos dijo, ¿no? Entonces, así como pasó con Jonás. Entonces, habla Señor de cómo te sientes, háblale al Señor de cómo te sientes, ¿sí? Como leemos en el Salmo 42. El versículo 6 de ahí del Salmo 42 nos dice cuán bien hizo el salmista. Y cuán sabio es cuando estamos abatidos convertir nuestra experiencia con Dios mismo, ¿no? O sea, qué importante es darse un tiempo y decirle, Señor, esto está pasando, esto estoy sintiendo, esto, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo vas a hablar toda mi vida? ¿Qué va a pasar en mi situación? Ayúdame, bendíceme, pues dame esa fe y esa esperanza de que las cosas van a ser diferentes, ¿no? De que vas a venir tú en mi ayuda, en mi auxilio. Y Dios viene en nuestra ayuda y en nuestro auxilio y se comunica con nosotros a través de su palabra. Por eso tenemos que estar leyendo y tener que gozarnos con lo que dice, con las promesas que hay ahí de Dios para nosotros. Entonces, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer, derramar nuestros problemas ante Él y contarle todo. Por muy mal que parezca, nosotros tenemos que dejarle todo esto en sus manos a Dios. Aunque te sientas muy mal, vas a experimentar con Dios ese alivio y esa liberación. Entonces, por ahí es la importancia, ¿verdad? De lo que estamos viendo hoy como el alma abatida. Aprende a pensar en Dios también. Esta es una maravillosa terapia para el alma abatida. El salmista pensó en el Señor como el Dios viviente. Ahí lo leemos en el versículo 2 del Salmo 42. El Dios que ayuda, ¿sí? Entonces, perdón, es una maravillosa terapia para el alma abatida. Este salmo. En el versículo 5 es el Dios que ayuda. En el versículo 6, el Dios que es libertador. Y en el versículo 8 de este mismo salmo, el Dios que manda. Y mi Dios es en el final del salmo. ¿Sí? Si lo quieres volver a leer, ahí lo tienes en tu Biblia, ahí lo tienes, o puedes volver a leer, a repetir esta clase y ahí está al inicio, leímos todo este salmo. Necesitas recordarte a ti mismos que este Dios es tu Dios, ¿sí? O sea, recordarnos a nosotros mismos
que quien me está hablando, quien está comunicándose conmigo para que yo quite esta alma abatida, para que esta alma abatida ya no esté allí, sino salga esa depresión y toda esa tristeza, ¿verdad? Necesitas recordar que Dios es tu Dios, ¿sí? Entonces, pon toda tu confianza en Dios y espera en Él, espera en Dios. En el versículo 5, por ejemplo, ¿por qué te abates? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Entonces, puedes comparar esto con en el Salmo 43, 2, 3. Entonces, también habla acerca de esto, ¿sí? La fe tiene que ser ejercitada. La fe tiene que ser ejercitada. La fe no es solo una concepción mental, sino que se extiende y confía en Dios, en que Dios hará lo que se espera, quiere y promete hacer para nosotros. ¿Sí? O sea, todo lo que Dios quiere, lo que espera que nos suceda, ¿verdad? Ahí en la fe lo podemos entender, ¿verdad? Por fe. Afirma tu fe en Dios o espera en Dios, ¿sí? Debes declarar tu fe en Él y expresarla, como lo hizo el salmista. De hecho, el salmista estaba diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Pero al final es como si dijera, todo va a salir bien o todo va a estar mejor, ¿sí? ¿Por qué te abates? Hay algo que puedes hacer, está Dios contigo. O sea, ¿por qué estás abatido? Cuando te preguntas, bueno, ¿y por qué estoy así? ¿No? Pues si tengo a Dios conmigo de mi parte y de mi lado y a mi favor, ¿no? Si cuando estás abatido y muy abatido, tomas estos 7 pasos o estos que hablamos, ¿verdad? Saldrás de una depresión hacia el gozo inefable y glorioso que el Señor quiere que experimentes cada día, ¿sí? Entonces, es importante, ¿no? Que nosotros estemos con Dios en todo tiempo, en todo momento, en todas circunstancias, sea buena, sea que estemos gozosos o que estemos tristes, siempre tenemos que preguntarle a Dios, ¿verdad? Dios, agradecemos o preguntamos, Señor, porque ahora me siento así, pero no te quedes solo, ¿no? Entonces, cuando llegues a expresar por qué te abates, oh alma mía, recuerda esperar en Dios y Él hará, ¿sí? Él hará. Y para terminar, les voy a leer el Salmo para que nos quede en nuestro corazón, ¿verdad? Estas palabras de parte de Dios que vienen a nuestra vida en esta mañana para que nosotros sepamos que nuestra alma tiene que preguntarle al Creador por qué está abatida. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios porque aún debo alabarlo, ¿no? O sea, alma, espera, o sea, yo de todos modos voy a seguir alabando a Dios. Esto va a ser un momento que pasó, de tristeza, de luto, de llanto, de esto, del otro, pero yo seguiré alabando al Señor. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Dice, Dios mío, mi alma está muy abatida, por eso me acuerdo de ti desde estas tierras del Jordán, desde los montes de Hermón, acordarse del Señor. Pero tú, Señor, durante el día me enviarás tu gran misericordia y por la noche tu cántico estará conmigo, con mi oración a ti, Dios de mi vida, ¿sí? Entonces, Dios estará con nosotros todo el tiempo. Dios mío y roca mía, yo te pregunto, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Siento un dolor mortal en los huesos cuando mis enemigos me afrentan, cuando a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí, dentro de mi corazón, verdad? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi salvación. Pues gracias a Dios, les bendecimos en esta mañana y pues quiero orar por un minuto. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder entender tu palabra, de podernos comunicar contigo y en toda situación, Señor, como cuando estamos abatidos, tú te presentas a nuestra vida, nos das gozo y nos das esperanza. Gracias, Señor, que cada persona que hoy escucha este mensaje pueda recibir de ti, pueda abrir su corazón, Señor, a ti para que sea recibido Jesucristo en ellos, en su corazón y en su ser. Señor, te damos gracias por lo que tú vas a hacer a través de este mensaje en todo lugar, Padre. Bendice a cada uno de los que está escuchando, Señor, y que sepan que tú eres el Dios
que les anima, que les fortalece, que les ama y les abraza en este tiempo, en este día o en el día que ellos escuchen este mensaje. Tú estás con ellos en el nombre de Jesús, como lo estás con nosotros. Amén. Pues muchas gracias, nos bendecimos, le agradecemos a Dios por este tiempo, que Dios les bendiga. Ánimo, Dios está con nosotros. Él es bueno y estará siempre. Bendiciones.